Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, esta semana el presidente Pedro Castillo Terrones salvó, no sabemos si una vez más o si fue ya la última vez, bueno, pero desde luego salvó de una eventual vacancia, ¿no? Una vacancia que más tiene un tufillo de pérdida de tiempo que de actitud democrática o de vocación democrática, ¿no? Y desde luego es una pérdida de tiempo porque en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, un contexto que está amarrado a una fortísima propensión o a un fortísimo frente inflacionario que es global, que es sistémico, que es temporal, pero no sabemos hasta dónde o hasta cuándo va a ser, digamos, este ciclo inflacionario parte de una prolongación. Bueno, estamos atados a un momento desde la economía donde además de estos frentes inflacionarios que son perniciosos efectivamente y que atacan al Asia, a los más pobres, estamos también colgados a una situación donde la inversión privada, que es la que por último garantiza una cuota medianamente decente en función a que genera un empleo formal no precario, sostenible, autosostenible y prolongado, bien, tenemos que aguantar, tenemos que soportar todas estas azonadas y estas maniobras mediocres en función a una vacancia que sigue extendiendo aquel mantra del año pasado a propósito de un supuesto fraude, ¿verdad? Bien, en medio de eso, y hay que decirlo con todas sus letras, pues la confianza de los consumidores viene lastrando un efecto muy nocivo y vuelve a desplomarse en niveles históricos. ¿Y qué cosa es la confianza o a qué nos referimos cuando hablamos de confianza de los consumidores, de las y de los consumidores? Bueno, básicamente son las actitudes, las percepciones, las expectativas, las estimaciones e incluso las proyecciones que tienen los agentes económicos a propósito de la marcha y el desempeño de la economía, tanto desde su componente macro como desde su componente micro. ¿Y a qué nos referimos con agentes económicos? No solamente hablamos pues de bancos, de fondos abiertos, fondos cerrados, de firmas gestoras de activos, sino también hablamos de familias, de hogares, hablamos de pequeña, mediana y microempresa. Vemos que todas estas dimensiones muestrales, que son parte, repetimos, de los agentes económicos, no terminan, carambas, tras 8 o 9 meses de gestión, de dibujar tan siquiera una estrategia mínima a propósito de sus expectativas económicas, no digamos a 12 meses, hablemos de aquí nomás, a 3 meses, ¿verdad? De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, los indicadores de expectativas empresariales muestran un extremo bajo nivel de confianza, un nivel de confianza que se ha caído, se ha desplomado, como quieran llamarlo ustedes, desde el segundo semestre del 2021, donde, por ejemplo, las expectativas respecto a propósito de la economía a 3 meses está por debajo de un índice, de un indicador duro, de un dato crudo, que es el 50, y eso se traduce en un entorno o una expectativa pesimista. En tanto que a 12 meses, bueno, está por encima del 50 como dato duro, y podríamos decir ya es una actitud medianamente un pelín optimista, pero continuamos con la sombra, el ensombrecimiento de una actitud pesimista, ¿verdad? Y respecto al sector desde donde se mueven estos agentes económicos, que básicamente son decisores, ¿verdad? Son CEO, CFO, gerentes, presidentes, vicepresidentes, gerentes de compra. Bueno, respecto a sus respectivos sectores económicos, igual. El indicador sigue estando a 3 meses por debajo de 50, con lo cual estamos
registrando una lectura recontra pesimista. Sin entrar en mucho lío, estamos en un ambiente, lo dicho, pesimista, donde repetimos, la confianza o el nivel de confianza de los consumidores está en su cuota más baja históricamente hablando, ¿verdad? A ver, ¿qué factores nos está llevando a esta situación tan poco auspiciosa, tan poco saludable desde lo económico? Primero, una horquilla, un rango de deterioro en función a la vacunación. La vacunación se ha deteriorado, el ritmo se ha deteriorado, sobre todo desde el mes de febrero, ¿verdad? Este deterioro efectivamente y evidentemente ataca las políticas mínimas, básicas, en función a la salud pública. Y esto también tiene un correlato desde la economía. Segundo, hay un recorte en los ingresos reales en función a salarios versus precios. Y esto evidentemente viene gatillado, viene lastrado por un entorno inflacionario fortísimo, donde desgraciadamente la actual gestión, las autoridades económicas, no están diseñando mayores estrategias, ¿verdad? Tercero, un aumento de inflación afecta evidentemente el sistema de precios y con eso ataca los salarios reales. Por ello es que el deterioro en los ingresos reales se hace evidente, ¿verdad? Cuarto, el empleo formal no precario no tiene visos de avanzar. Esto porque, claro, el gobierno puede anunciar la ampliación de un número X de miles de puestos de trabajo, pero la chamba que genera el Estado no es una chamba sostenible, no es una chamba autosostenible, no es una chamba prolongada. Es una chamba que sí tiene ciertas horquillas que pueden mover determinados espacios de demanda de consumo, pero no es sostenible. Y eso está mal. Lo otro, el deterioro de la clase media trabajadora, donde la demanda y el consumo a su vez se ven afectados, también se hace evidente y provoca que las expectativas, los niveles de confianza estén por los suelos, ¿verdad? Lo otro, la actividad privada se ha frenado. Desde el cuarto trimestre del año pasado se ha puesto freno de mano, se ha enganchado en segunda y esto se ha detenido. Algo que andaba a 120, 150 kilómetros por hora, de pronto frenó a 40 kilómetros por hora. Y esto básicamente también por expectativas, por ruidos políticos que son totalmente innecesarios, por cuadros técnicos ministeriales que no están a la altura y que afectan crecimiento. Un mal ministro, por ejemplo, por decir algo, un mal ministro de salud que ralentiza el proceso de vacunación afecta crecimiento económico y golpea desarrollo económico. Por poner un ejemplo, construcción frenada, servicios frenado y comercio igualmente frenado. El subempleo también ha aumentado, ha avanzado, tanto por horas como por ingresos. El subempleo cada vez más provoca que tus expectativas se vean melladas, ¿verdad? Y recordemos que la economía, es la ciencia de las expectativas, es la ciencia de las estrategias, la economía es la ciencia de las decisiones. Y si no tenemos expectativas, si no podemos dibujar expectativas, ¿qué decisiones vamos a poder diseñar? La capacidad de compra en función a bienes y servicios por parte de los hogares, sobre todo clase media trabajadora, habida cuenta una inflación, un deterioro de los salarios reales y baja productividad, también ha sido afectada. No nos engañemos. Y por último, una situación familiar futura viene bastante averiada, con bastante deterioro. ¿Qué hacer? Bueno, la de siempre. Extender vacunas, prolongar gastos, gasto de gobierno, hacer eficiente el gasto de gobierno, inversión privada, activar la inversión privada ayudada, apoyada por las alianzas público-privadas, obras por impuestos, verificar que la matriz política de una buena vez cuente con mejores y mayores cuadros técnicos que estén a la altura, sacar a estos asesores, sacar a ministros que nos suman, una matriz económica que se cuelgue justamente de dinamizar gasto público, de lograr y de consolidar cierta estabilidad monetaria que garantice un mercado de dinero, que garantice un mercado de créditos, que garantice un entorno inflacionario más controlado, también cae de Maduro. Una política fiscal, una política monetaria, ambas
resumidas cuentas, que combatan una inflación que ciertamente socava las expectativas y evidentemente la confianza de los consumidores, ¿verdad? Y por último, la continuidad de capital para poder alimentar a la MIPE y a la PYME, que componen el 98% de las organizaciones empresariales y que permiten abrir espacios, sobre todo y a propósito de empleo formal no precario. Es difícil, pero no imposible. Espero sirva. Muchísimas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.